¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial. Hoy de nuevo aquí hablando de temas de relevancia, de importancia, enfocados siempre todos en la salud mental. De nuevo con un invitado supremamente especial que he conocido en este paso que he dado por la vida a través de esa depresión que hace 2 años comenzó en mi vida, pero que hoy seguimos aquí en pie ayudando a otros que como yo necesitan ayuda. Hoy, como les decía, un invitado supremamente especial, Francisco Javier Ramos. Francisco, bienvenido a este espacio, gracias por darnos su tiempo, un cordial saludo. Francisco, hoy vamos a tocar un tema muy importante y que, digámoslo así, no lastimosamente, porque eso es una enseñanza de vida que usted vivió durante casi 26 años. Francisco Javier Ramos es estudiante de trabajo social, último semestre de trabajo social, y él fue una persona adicta a las drogas. Francisco, bienvenido. Hablemosle sin tapujos a la gente. ¿Cómo fue esa experiencia de vida que tuvo usted en ese mundo de las drogas? Bueno, muchas gracias, Mauro. Buenos días. La verdad es que las adicciones es un tema muy fuerte de tocar y un tema de relevancia en la actualidad debido a la proliferación de drogas. La experiencia personal que tiene cualquier persona al tener contacto con las sustancias psicoactivas es demasiado compleja de entender. Son muchos los factores que inciden para que una persona adquiera esa posición ante la vida y se dedique a evadir una serie de situaciones y realidades que como seres humanos cada uno tenemos, pero que a nosotros debido a esa debilidad y a esa falta de carácter nos dejamos sumir en el oscuro mundo de las drogas. Por lo tanto, son múltiples los factores que nos llevan a nosotros a asumir una posición de evasión ante las situaciones que la vida nos presenta. Exacto, Francisco. ¿Cómo empezó ese mundo? O sea, ¿cómo fue ese paso de su vida normal, digamos, y caer en ese mundo de las drogas? Sí, en mi caso particular es algo hasta muy casual, porque debido a una dinámica social que se vive desde hace muchos años, la búsqueda de aceptación y reconocimiento hace que las personas asumamos posiciones muy diversas ante la vida. Y entre ellas está precisamente esa de buscar aceptación y reconocimientos de pares. Entonces, en ese orden de ideas, uno por lo regular le llama mucho la atención a aquellas personas que se ríen, que conversan, que comparten muy amenamente. En mi caso particular era una persona muy alejada de la sociedad, era una persona más bien muy tímido, con complejos de inferioridad podría decirse, y ello me llevó pues a tener participaciones a nivel deportivo porque siempre me gustó el fútbol, soy hijo de un futbolista. En la práctica del fútbol me interrelacionaba con personas mayores y por lo tanto ellos tenían unas vivencias diferentes. Sí. Al momento de interactuar con ellos yo veía que charlaban, reía muy amenamente hasta que llegó el momento en que tuve el primer contacto con la marihuana, que fue lo que me llevó a cambiar toda mi dinámica. Ya empecé a hablar, empecé a reír, pero esto pues lógicamente como la droga cumple con su función, lo único que hacía era como acrecentar en mí el querer mantener a todo momento en esa misma dinámica, Claro. mantenerme riendo, mantener conversando, entonces cada vez necesitaba no solamente de más cantidad de sustancias, sino de experiencias más fuertes. Francisco, bueno, les cuento, él estuvo casi cerca de 12, 13 años en las calles de El Bronx, antiguamente llamado El Cartucho en Bogotá. Francisco, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a ese punto, o sea, de la vida? A ver, son historias fuertes porque la verdad sea dicha, yo fui una persona que tuve todas las garantías de vida. Todas, estudiaba en colegios privados. En últimas, pues yo terminé el bachillerato, fue por un llamado a la cordura de parte de mi padre, en la cual me dijo que él no tenía pues herencias para dejarme ni nada y que al menos terminara el bachillerato. Paños de agua tibia, las personas que tenemos adicciones somos personas que nos pasamos muy fácil la mano, nosotros no somos tan malos como aquel o como el otro. Siempre nos medimos ante el que está más abajo, no al que está más arriba. Yo en el momento en que terminé mi bachillerato tuve la posibilidad de representar a Colombia en un congreso científico en las Islas Galápagos en el Ecuador. También tuve la posibilidad de empezar a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional en Manizales.
Pero vuelvo y reitero, desde que no haya un trabajo a fondo para trabajar el problema de la adicción, ahí no hay tutía que valga. Yo recaí estando en segundo semestre de Ingeniería Civil y esa recaída me llevó a asumir una posición de recriminación, sentidos de culpa, donde lo único que hice fue volver a tapar esa realidad que estaba viviendo. Recaí nuevamente en las drogas, empecé a ser cada vez más irresponsable, conseguí un trabajo en la alcaldía de Manizales como visitador de la inspección de precios, pesas y medidas, me casé muy irresponsablemente y en ese tránsito que se hizo en medio de la irresponsabilidad perdí empleos, empezó una fuga geográfica como tratando de dejar el consumo de sustancias psicoactivas, pero siempre existía el precedente que el adicto es adicto aquí en cualquier parte. Llegué a Bogotá con mi esposa y mi hijo debido a una peregrinación que me tocó hacer porque me iban a matar en Salamina. Entonces me tocó esconderme en una finca, alrededor de 4 o 5 meses estuvimos recaudando el dinero para irnos para Bogotá. Llegamos a Bogotá al barrio Las Cruces. La situación pues yo ya llevaba alrededor de 4 meses sin consumir droga, por lo tanto tenía una perspectiva de la vida totalmente diferente, abocado por la situación judicial que me acompañaba. Ello hizo pues que buscara otras posibilidades, cambio de estilo de vida, conseguí un empleo en Serviaceo en Bogotá, tuve la posibilidad de trabajar como empleado de servicios generales en Nestlé de Colombia, me tocaba hacer gestiones de índole administrativo, hacer diligencias en el Centro Internacional y Financiero en Bogotá. En un diciembre tuve la recaída en la droga nuevamente porque el problema de la adicción no se trabaja. Uno dice que el solo hecho de no consumir durante determinado tiempo ya uno no es adicto, pero eso es una mentira. Realidad de la cual pues me di cuenta muchos años adelante, después de haber pasado por muchas situaciones difíciles. Perdí el empleo que tenía en Nestlé de Colombia, trabajé en un piqueteadero, las cosas se fueron volviendo cada vez más caóticas y lo último que hice en Bogotá fue que abandoné a mi esposa, a mi hijo por la droga. O sea, se vuelve uno tan poco responsable, no solo con la vida de uno, sino de las personas a las cuales uno quiere, que a uno no le importa para nada la realidad que ellos vivan. Sí. El tal es uno satisfacer sus necesidades. Ese abandono de mi esposa y mi hijo, lo último que hice fue que le saqué la pitadora y la pipa del gas, me dediqué a vivir la calle en Bogotá, estuve alrededor de 10, 11 años frecuentando la calle del Cartucho y el Bronx durante todos los días. Me consumía mínimo 50 o 60 mil pesos diarios en bazuco, razón por la cual pues la situación se fue saliendo cada día más de las manos. Es una realidad pues que hoy en día yo le doy gracias a Dios que me haya sacado de eso, porque si hay algo difícil en la vida de superar es una adicción, y más una adicción al bazuco. Bueno, Francisco, un tema importante que usted mencionaba ahorita y es esa fortaleza personal que tenemos nosotros o que debemos tener todos cuando caemos en golpes duros de la vida, en dolores, en este caso en adicciones. Yo cuando caí en la depresión también me asumí, no en la droga, pero sí en el alcohol y me metí mucho en él porque lo veía como un refugio, como una salida a ese dolor que uno tiene. ¿Qué tan importante es el manejo de las emociones para, o sea, tener la fortaleza de pensar en un mejor mañana? Mauro, ahí toca usted uno de los temas más apasionantes que puede existir para las personas que nos hemos dedicado a las ciencias sociales, y es las emociones. Las emociones son un factor fundamental para cualquier cosa. El manejo de ellas, pues imagínese, más aún todavía. Es tan así que hay personas como Goleman, como el mismo Walter Rizzo, que hablan de inteligencia emocional. ¿Debido a qué? A que lo que más se nos dificulta a nosotros como ser humano es el manejo de las emociones. Pero mucho más allá del manejo de las emociones, que es tan mal interpretado por las personas, porque a nosotros no nos gustan que nos vean llorar, a nosotros no nos gustan que nos vean de pronto hablar de nuestros problemas, y a nosotros como seres humanos tampoco nos gusta como hablar de nuestros problemas reales, aquellos que nos llevan a las depresiones, a las adicciones, a tener esos conflictos personales en los cuales nos encerramos y que nos llevan a actuar de una forma demasiado irracional, a pesar de la formación que tenemos. O sea, en términos generales, yo le voy a hablar de mis emociones. En el año 81 yo tuve un evento muy traumático que fue la muerte de un hermanito.
Yo en medio de todos esos intentos particulares y personales que hice por dejar el consumo de sustancias psicoactivas, y apenas estaba al inicio de ellos, cuando fumaba solo marihuana, me metí a los scouts. Y tenía un hermanito al cual le llevaba 15 meses, entonces siempre fuimos parejita, dormíamos en el camarote, hicimos la primera comunión juntos, estudiábamos en la misma escuela a pesar de que en un grado diferente, pero entonces yo en vista de esa situación personal que tenía, me metí al movimiento Scout y él se metió al movimiento Scout conmigo. En el año 81 hubo un evento aquí en Manizales que se colapsó la Bocatoma, entonces toda la gente le tocaba abastecerse del Parque El Observatorio de Chipre. Sí. En esos momentos yo me fui siendo Scout a prestar una labor social, la buena acción diaria que a nosotros nos encauzaron para eso en el movimiento Scout. Y entonces yo me fui para un albergue de la Cruz Roja en el barrio Colón, a ayudarle a los damnificados del barrio Galán, en el barrio Colón en Manizales. Un día de esos, una vecina de la casa le pidió el favor a mi hermanito que le recogiera agua del tanque del observatorio del parque. Él subió y entonces ya el nivel del agua estaba más bien bajo. Tocaba bajar unas escalerillas, subir con el baldecito. Y varias personas pidieron el favor. En una de esas subidas él se soltó, cayó al agua y el impacto con el agua le produjo un infarto. Yo me eché la culpa de esa muerte toda la vida. Me convertí en una persona que no fui antisocial, pero sí me convertí en una persona social. No quería estudiar, no quería vivir, no quería nada. Y de ahí se hizo el tránsito a drogas más fuertes. Entonces ya empecé el consumo de pepas, el consumo de hongos, cada vez buscando experiencias más fuertes, pero más fuertes en el sentido de que me sustrajeran de esa realidad de la cual yo me quería evadir, porque no quería aceptar que mi hermanito hubiera muerto siendo un angelito, prestándole un servicio a la humanidad. Entonces ese manejo de emociones, así igualito es la ira, la depresión, todas aquellas situaciones que a nosotros nos pongan como de frente contra la vida, a nosotros se nos dificulta mucho asumirlas de una posición vertical, de una posición lógica, porque lamentablemente nosotros somos muy del manejo del corazón y no de la mente. Correcto. Por eso se trata de conectar mente y corazón para que esa inteligencia emocional le permita a uno superar las situaciones que la vida le presenta de tal forma que el día de mañana uno pueda mirar hacia atrás y decir, sí se pudo y sí se puede. Francisco, venga, y eso es importante, digamos, ¿cómo fue ese paso, esa transición ya de tomar la decisión, o si tuvo un grupo de apoyo, una red de apoyo que lo sacara venga, Francisco, venga para acá, hermano, que queremos cambiarle su vida? ¿Cómo fue eso? Eso es importantísimo. A ver, Mauro, yo considero, a mí cuando estuve en las Islas Galápagos, en el Ecuador, en ese congreso científico, me hicieron una pregunta particular para todos los participantes del congreso, y es para usted, ¿cuál es el personaje mundial? Entonces la mayoría de los participantes decían que el Papa, que el presidente de la República, que el profesor de química, bueno, en fin. Cuando a mí me hicieron la pregunta, mi respuesta fue totalmente radical. Para mí la persona más importante en la vida es mi papá, porque mi papá fue la única persona que viéndome ir a un abismo, me tendió la mano, me sacó del abismo y no contento con eso, me dijo, mucho cuidado que más adelante puede encontrar terrenos más fangosos y puede que ya yo no esté para socorrerlo y sacarlo de allí. Esa es pues factor primordial porque son factores protectivos. Son factores protectivos que lo llevan a uno a asumir una posición diferente ante la vida, porque se da uno cuenta que hay personas a las cuales le preocupa la realidad que uno está viviendo. En aras de eso no fue solamente en el año 82, 83 cuando mi padre me dijo esto, sino que también durante todas las recaídas. Durante todas las recaídas, en el año 2001 yo recuerdo que mi padre ya me hizo el último llamado a la cordura y me dijo, hombre, yo ya no estoy en edad de estar esperando si llegó, si no llegó, si lo mataron, si está en un hospital, si está en una cárcel o esto o lo otro. Lo único que yo puedo hacer por usted en estos momentos, con todo el amor que le profeso, es invitarlo a que usted haga un tratamiento en una institución terapéutica, en la cual yo lo voy a acompañar, lo voy a respaldar, lo voy a apoyar y lo voy a esperar para que cuando salga emprenda de una vez ese camino de la realización personal que está en mora de conseguir, ¿cierto? Sí. De enrutarse. Entonces es primordial esos factores protectivos, que los unos o los otros sean más o menos, no es lo particular es que uno aproveche ese puntico de apoyo que le permita salir del hueco donde se encuentra. Es así. Total. Bueno, ahí tienen ustedes un mensaje importantísimo. A veces las redes de apoyo no son un grupo de personas, a veces las redes de apoyo pueden ser una sola persona
y de ahí es que a veces nos pegamos. Yo también, como Francisco, tuve la gran fortuna y la experiencia de contar con mi mamá en esos momentos donde más triste, más agobiado, más frustrado me sentía en mi vida. Y gracias a ese amor por ella, aprendí a quererme otra vez yo. Y gracias a ella seguimos acá y queremos, como lo hace Francisco, que Francisco también ha trabajado y está trabajando por ayudar a otros que como él están en ese mundo de las drogas. Francisco, el tiempo es muy corto, queremos agradecerle, esperamos tenerlo en muchos más espacios, agradecerle este espacio, agradecerle que nos contara un poquito de su vida, de su historia, decirle a la gente, Francisco, en un mensaje que sí se puede, ¿qué decirle a ellos? A ver, ¿qué decirle a las personas? La verdad es que es apasionante cuando uno empieza a vivir una realidad. Ver un mundo ideal no es el objetivo. El objetivo real es saber que todos podemos. Todos y cada uno de nosotros contamos con las capacidades, con las actitudes y con la posibilidad de salir adelante a pesar del problema, sea cual sea el problema, grande, pequeño, fatal, mortal, nosotros tenemos la capacidad de salir adelante. ¿Cómo se hace? Se hace en base a que yo quiero hacer un alto en el camino, enfocar mi vida, mirar qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo, hacia dónde quiero dirigirme y asimismo emprender el camino hacia la consecución de esa realización personal, que debe tener un componente personal, familiar, social, académico, en fin. Son una serie de componentes que lo van a llevar a uno a sentirse un buen ser humano. Es el pretexto, es la posibilidad que nos está presentando la vida, porque es como dice Paulo Freire, somos seres inacabados. Somos seres que estamos en constante movimiento, en constante cambio y por lo tanto vivir un día a la vez es una de las claves. ¿Por qué? Porque aquellas personas que somos demasiado ansiosas, aquellas personas que en un momento de nuestras vidas se nos dificulta esos proyecticos a mediano y a largo plazo, debemos vivir la hora, el día, la semana, el mes. Allí ya lo escucharon ustedes, así como lo dice Francisco. Vivamos un día a la vez y recuerden, no es lo que nos pasa en la vida, sino aquello que hacemos con lo que nos pasa. Y como lo dice Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No olviden vivir un día a la vez.